El ascenso de Mario, el héroe del pueblo Roma, a fines del siglo II a.C., era una república poderosa, pero desgarrada por dentro. Las guerras externas habían enriquecido a los generales y arruinado a los pequeños agricultores. La corrupción política corroía al Senado, y la desigualdad social crecía sin control. La antigua ciudad de los ciudadanos soldados, hombres libres que luchaban por amor a la patria, se estaba transformando en un imperio dominado por las élites, el clientelismo y la ambición desmedida. Fue en ese escenario turbulento donde surgió Cayo Mario, un homo novus, un hombre nuevo de origen humilde, nacido en la pequeña ciudad de Arpino. Sin títulos nobiliarios ni antepasados ilustres, Mario ascendió únicamente gracias al mérito y la disciplina. Su carrera militar lo llevó al cargo de cónsul, y sus victorias contra los pueblos bárbaros lo convirtieron en el héroe del pueblo romano. Cuando los invasores cimbrios y teutones amenazaron con destruir Roma, fue Mario quien salvó la república con estrategia y valentía. Pero el hecho que realmente cambiaría la historia fueron sus reformas militares. Mario permitió que los más pobres, los proletarios, se alistaran en el ejército. Hasta entonces, solo los propietarios de tierras podían servir como legionarios. A simple vista parecía un gesto de justicia social, pero en realidad alteró para siempre la lealtad de los soldados. Ahora ya no luchaban por la república, sino por el general que les ofrecía sueldo, gloria y tierras. Así nació el nuevo poder personal del comandante sobre sus legiones. Esa semilla silenciosa germinaría en siglos de guerras civiles y culminaría con el imperio de Julio César. El joven César, por cierto, crecería admirando a Mario, su tío por parte de madre, y vería en él el ejemplo del hombre que se atrevió a desafiar a las viejas familias senatoriales. Pero el éxito genera enemigos. Entre los que habían servido a su lado estaba Lucio Cornelio Sula, un aristócrata frío, metódico y profundamente ambicioso. Sula sería el espejo invertido de Mario, el defensor de la vieja orden senatorial y de la autoridad de la nobleza romana. El regreso de Sula, el baño de sangre. Sula creía ser el verdadero guardián de la tradición y de la estabilidad de Roma. Aunque había servido bajo el mando de Mario, se resentía de haber sido eclipsado por aquel general plebeyo. Cuando el Senado lo nombró comandante en la guerra contra Mitrídates VI, el poderoso rey del Ponto, Mario, ya envejecido, intentó recuperar la gloria interviniendo políticamente. Usó el apoyo de las masas y de sus aliados populares para arrebatarle el mando. Ese conflicto marcó el inicio de algo inédito. En el año 88 a.C., por primera vez en la historia, un general marchó con sus legiones contra la propia Roma. Sula cruzó los portones sagrados de la ciudad, un acto considerado sacrílego, e impuso por la fuerza su voluntad al Senado. Las calles fueron tomadas por soldados, y la sangre de los ciudadanos romanos manchó el mármol de las plazas. Mario huyó al exilio en África, pero la herida estaba abierta. Roma había aprendido que quien controlaba el ejército controlaba el Estado. Cuando Sula partió al oriente para su campaña, Mario regresó, sediento de venganza. Recuperó el poder por breve tiempo, ordenando ejecuciones y persecuciones políticas. Murió poco después, pero la violencia no se detuvo. A su regreso victorioso de la guerra contra Mitrídates, Sula respondió con la misma moneda y con una crueldad meticulosa. En el año 82 a.C., Sula invadió Roma nuevamente, derrotó a sus enemigos e instauró el terror. Publicó las temidas proscripciones, listas de enemigos del Estado cuyos nombres, una vez anunciados, autorizaban a cualquier ciudadano a matarlos y confiscar sus bienes. Senadores, caballeros e incluso antiguos aliados cayeron víctimas de su venganza. Se estima que más de 9.000 romanos murieron en ese periodo. Roma, que se enorgullecía de su libertas, se hundió en la tiranía y el miedo. Sula se autoproclamó dictador sin límite de tiempo, alegando querer restaurar la república. Sin embargo, concentró en sí todo el poder. Reformó el Senado, anuló los derechos de los tribunos y destruyó las bases de la política popular. Su Roma era una ciudad en silencio, gobernada por la espada, las lecciones que aprendería César. Entre los que presenciaron aquel espectáculo de horror, se encontraba un joven patricio de solo 18 años. Cayo Julio César. Era sobrino de Mario por parte de su tía Julia, lo que lo convertía en blanco natural de Sula. Por ese parentesco, César fue incluido en las listas de proscripción. Huyó apresuradamente, escondiéndose en casas de amigos y en regiones remotas del Lacio. Vivió meses como fugitivo, arriesgando la vida día tras día. Cuando finalmente fue perdonado, la marca de aquella experiencia lo acompañaría para siempre. César aprendió observando.
Entendió que Sula había revelado algo que nadie antes había osado demostrar. El Senado podía ser intimidado, las instituciones podían ser corrompidas y el verdadero poder residía en las legiones. Décadas más tarde, cuando él mismo cruzara el Rubicón con sus tropas, repetiría el gesto de Sula, pero con un propósito distinto. Si Sula había marchado para destruir, César marcharía para recrear Roma a su imagen, centralizando el poder en torno a un solo hombre. Sula, al abdicar de su cargo de dictador y retirarse a la vida privada, creía sinceramente haber restaurado la República. Murió tranquilo, pero engañado. La República ya estaba muerta. El sistema que durante siglos había sostenido a Roma había sido minado desde dentro. Sula solo había abierto el camino para los grandes señores de la guerra, César, Pompeyo y Craso, que transformarían la antigua ciudad de los ciudadanos en un imperio gobernado por emperadores y ejércitos leales al poder personal. El legado de sangre. El conflicto entre Mario y Sula fue el primer colapso de la República Romana. No fue solo una lucha entre dos hombres, sino entre dos visiones del mundo. El poder del pueblo contra el poder de la nobleza. La esperanza de igualdad contra el miedo al cambio. Roma nunca volvió a ser la misma. A partir de entonces, cada general quiso ser un nuevo Sula, el salvador armado, el restaurador del orden. Pero como Mario había mostrado antes, todo salvador puede convertirse en tirano. Y así, piedra por piedra, el templo de la República fue siendo demolido hasta que solo quedó el imperio.